Hola y bienvenidos un día más a mi hogar, bienvenidas a otro ratito juntos. Hoy nos espera una rutina de limpieza básica y diaria. Vamos a ordenar la casa, vamos a adelantar unas cuantas tareas de limpieza profunda del mes de marzo. Queremos preparar nuestra casa antes de que llegue el Pascua. Hoy nos espera muchísima motivación de limpieza, organización y decoración, así que si os gusta este tipo de vídeos, vamos a comenzar. Buenos días. Acabo de venir del supermercado y he encontrado esta preciosidad. Esto es campanula. Este tipo de flor es súper primaveral, ¿verdad? Perfecto para la temática de Pascua. Muy así de los flores de un color bastante inusual, para mí por lo menos. Y nada, he decidido llevar una maceta. Lo que no sé es de interior o exterior. Esto sí que no me he fijado. La idea está en ponerla aquí en este apartado de la cocina. Cuestión es que los tulipanes que puse hace 2 semanas pues ya se están marchitando. Todo esto pues ya es hora de retirar. Los jacintos son de color también morado. Están aún saliendo, creo que en cuestión de 2 días esto ya va a estar en plena flor, así que creo que esta maceta aquí va a quedar súper bien porque creo que compagina, a ver si puedo enseñar, con la temática actual, que es un rosita morado. Sí, se ve súper bien ahí esta manchita morada. Y pues tocará buscar un macetero perfecto para esta zona y creo que lo voy a dejar aquí. Espero, no sé si, es que no he fijado si es de exterior. Ahora lo dejo. De momento esto va a formar parte de decoración. Si veo que se encuentra súper mal la planta, pues ya la pasaré en la terraza. Por cierto, la terraza la hemos limpiado ayer, está todo bien limpio. A falta de doblar los paños de limpieza que he lavado, sacar la alfombra que es de la escalera y poner los cojines en el mueble que está allí. Bien, pues el orden del día, como siempre. Tengo aquí todo por poner a lavar. El lavavajillas que puse a correr anoche también está por vaciar. En el salón pues lo mismo de siempre, retirar las mantas, ordenar un poquito el sofá. Ayer vino mi madre y trajo un puzzle de Titanic. Se fueron de excursión para ver Titanic en 3D, en fin. Una película súper chula, me ha comentado, estaba súper guay. Pues como el detallito compró para Ismael el puzzle de Titanic que estaban intentando montar ayer. Cuestión está en que no sé qué hacer con este puzzle porque claro, si ahora mismo lo retiro les voy a fastidiar toda la faena. Va a ser que me tocará dejarlo aquí en la mesa. Otra cosa por hacer a día de hoy, voy a planchar porque ayer puse 2 lavadoras, hace falta planchar y doblar la ropa. Vale, ¿qué más? Vayamos a la habitación de Ismael. Hoy es el día de orden y hacer unas cuantas cositas de más de limpieza. Arreglar el tema de la cama. Me gustaría revisar todas las prendas de ropa que ya no las va a gastar. Hay muchísima ropa, mucha de ella ya le queda pequeña. Gran parte de ella seguramente la voy a donar porque está en perfecto estado. Lo que no sé qué hacer, a ver si lo puedo sacar, es con este jersey de... No me deja, voy a dejarlo así. Este jersey de Navidad, porque este es de talla 5 o 6 años, ya tiene 6 años. Dudo mucho que este jersey le va a venir bien el año que viene. No sé si donarlo, regalarlo o guardarlo por si tengo sobrinos. Aún estoy pensando porque es que en realidad lo puso solamente 2 veces para los conciertos de Navidad. Es una pena. Su habitación está manteniéndose bien limpia, le gusta mucho esta distribución. Sí que es verdad, esta mañana estaba el niño coloreando y no devolvió los lápices a su lugar. Esto se lo voy a decir. Me gustaría también ordenar un poquito
este cajón de su ropa. ¿Qué más? ¡Ay! Mañana es el Día del Padre y pedimos por internet este cromo, se llama cromo, ¿no? De Pokémon. Es una empresa que hace las tarjetas de Pokémon personalizadas. Esta foto la he sacado de una foto que hicieron cuando fueron a cortar el pelo. Y pues pusimos las frases, el mejor papá del mundo. De momento lo dejamos así, se lo vamos a regalar mañana. El papá hasta ahora ha tenido prohibido entrar en la habitación para no ver el tema de cromo. Vayamos a lo siguiente. Chachán, la cama. Todo esto hay que organizar, ordenar. Están los pijamas. Hay que arreglar el tema de la manta. Hola, Mix. Sabes que no puedes subir a la cama aquí sin la manta, ¿verdad? Vamos a bajar. Voy a bajarlo porque es que si no se me llena de pelo toda. Vamos, Gordi. Es que mira que es grande, ¿eh? Va, baja. Mix, mira, tú no quiere. Hay que ordenar. Voy a poner de momento la manta así. Y cuando es la hora de limpiar, pues... Vale, por cierto, manta, esta colcha de Temu me súper encanta. Sigo pendiente a recibir el resto del pedido que hice con Temu, Mix. Creo que he pedido también los cojines aquí para el cabezal, para combinar el tema de la colcha. Si no me equivoco, he pedido otra colcha, no me acuerdo ya. Bien, seguimos. ¿Qué más? El cuarto de baño, aquí lo de siempre, limpiar, despejar, desinfectar. Y creo que ya está. Ah, sí que es verdad. Si me va a dar tiempo, quiero ordenar un poquito el tema de congelador. Próximamente me toca la limpieza profunda en la cocina y claro, entra lo que es el tema de la cocina, la despensa, la nevera, el frigorífico. En un día no puedo hacerlo, así que hoy, como no tengo muchas tareas así muy grandes, quiero aprovechar y limpiar esta zona. Bien, pues vamos a comenzar por la cocina. Esta semana ha resultado ser bastante productiva. Hicimos 2 limpiezas profundas, una en la habitación de mi hijo y otra en la terraza. Estoy muy satisfecha. He podido cumplir el planning de la semana y superarlo. Hoy solamente me queda pues mantener la casa limpia y, como os dije, voy a adelantar unas cuantas tareas de casa que son de limpieza profunda para la semana que viene. Los días así en los que no tengo nada planificado, pues intento adelantar todas aquellas tareas que me pueden ralentizar el tiempo a la hora de hacer limpiezas profundas en una zona o la otra. Por otra parte, he podido también cumplir con el propósito semanal, es publicar 3 vídeos a la semana. Chicas, necesito vuestro comentario. ¿Qué tal va esta frecuencia de publicaciones? Hasta ahora, a lo largo de año y medio, estuve publicando 1 o 2 veces a la semana. ¿Qué tal 3 veces a la semana? De momento yo puedo cumplir con este plan. Ha sido primera semana, veremos a ver qué tal la semana que viene. Pero de momento mi propósito es este. Quiero veros más. Quiero sentir más vuestra presencia. Aparte, estamos en unos meses donde el tema de las limpiezas profundas es bastante actual. Pascua marca mucho el tema de las tareas de limpieza y bueno, quiero compartir con ustedes mi día a día. Me gustaría haber publicado todos los días, como algunos bloggers que yo estoy siguiendo actualmente lo hacen, pero sale bastante complicadillo. Últimamente también estoy trabajando en gimnasio, llego a casa a la 1 del mediodía y pues de momento este es el ritmo que me puedo permitir y el ritmo que puedo cumplir.
La planta que he comprado queda súper bien, muy bonita aquí en esta zona de la cocina. Por cierto, he mirado, he investigado y sí, es de interior. No sé cuánto me va a durar, voy a intentar a cuidarla bastante, no requiere mucha agua, así que el tema de agua sí que lo tengo que vigilar porque tiendo a encharcar las flores. Por cierto, os doy muchísimas gracias el tema de los comentarios en el vídeo anterior, tanto respecto al cuidado de las plantas. He sacado unos cuantos ideas muy buenas que me van a servir de provecho. Y también sobre el tema de fregado de suelo para los gatos. He comprado ya el líquido. Esta semana voy a probar a ver qué tal va. Antes de ponerme con la limpieza de salón, quiero planchar esta ropa que ya está seca. Lo primero que voy a hacer, nada más en sacarla de secadora, es ponerla en respaldo de esta silla. Siempre lo hago. Sí que es verdad, suelo hacerlo nada más acabada la lavadora. Esta mañana se acabó y aún se ha quedado la ropa allí un ratito. Está un poco más arrugada de lo habitual, pero bueno, no pasa nada. Dentro de toda la ropa que tengo, gran parte de ella no necesita planchado. Son, por ejemplo, los pijamas de felpa, ropa deportiva que es así, como digamos, de poliéster, de stretch, que no hace falta plancharla. Y lo que sí que necesita planchado son las toallas del cuarto de baño, los paños de la cocina, el uniforme de mi hijo. El tema de las lavadoras ya he comentado muchas veces, tiendo a poner las lavadoras prácticamente todos los días, sobre todo entre semana porque Ismael lleva el uniforme al colegio, tiene un chándal y un uniforme oficial y va alternando días, un día uniforme, otro día el chándal. El problema está en que no tenía que poner anoche la lavadora, pero mi hijo hoy repetía el uniforme, así que sí o sí tuve que ponerlo, de allá que hay tan poca ropa. ¿Qué pasa? La parte baja del uniforme es blanca y después está el pantalón y lo que es la sudadera que son negro y color así burdeos. Entonces poca ropa así sucia nuestra que tenía, pues la puse a lavar para aprovechar el ciclo de lavadora y secadora y pues no hay mucha ropa para planchar. En cuestión de 15 minutos tenía ya todo hecho. Chicas, sigo pensando qué hacer con el hueco que se ha liberado cuando moví la mesa del ordenador, allí donde veis el comedero de los gatos. Estoy pensando quizás hay que redistribuir un poquito los armarios que están y dedicar esta zona exclusivamente para los gatos. El tema de la comida, de la bebida. Me gustaría también tener allí un arenero, pero es que claro, el espacio es bastante reducido, tampoco es tan bueno tener el baño de los gatos junto con la comida. En fin, sigo pensando cómo sacar el máximo provecho a este hueco. En el salón los puzzles los voy a dejar en la mesa, simplemente la voy a apartar también la alfombra y bueno, hoy simplemente repaso la mopa aspiradora. Y el extra de limpieza que hice aquí en el salón a día de hoy es limpiar el polvo de las plantas con las hojas grandes. Esto no suelo hacer muy a menudo, no suele acumularse mucho polvo en las plantas, pero bueno, hoy sí que tocaba. Al principio de la semana hicimos la limpieza profunda en la habitación de Ismael. Se han quedado unas cuantas cositas por hacer, sobre todo el tema de ordenar el armario, los cajones de la cómoda improvisada. Todo esto hay que ir ordenando de poco a poco, por lo menos este es el objetivo que tengo. El ventanal de momento no voy a limpiar, próximamente marca una semana entera de lluvias, así que creo que el tema de las ventanas la voy a dejar un poco más adelante. Por cierto, pongo la sábana
azul encima de la cama de Ismael porque había pedido una manta protectora por encima porque en vez de cuando sí que suben los gatos también aquí, pero la manta me ha llegado bastante pequeña. No he calculado de que este tamaño de cama es un poco raro, ¿no? Especial. Es de 90 por 2 metros y pedí la normal, entonces me queda como 15 centímetros libres y justamente los 15 centímetros donde no tapa la manta es donde suben los gatos. A ver, la gata gris no sube, pero Mix, que es el gato naranja, le encanta a Ismael, le encanta toda la habitación de Ismael, así que tiende a subir. En el tema de la ropa, chicas, vaya desastre. A ver, no es que es desastre, está la ropa toda planchada, toda en perchas, pero sí que es verdad, me estoy dando cuenta que tener mucha ropa hace que unas cuantas prendas pues como que no se aprovechan al 100%, a pesar de que Ismael lleva el uniforme y la ropa que tiene solamente para salir los fines de semana o para cuando tiene vacaciones o tiene puente. A pesar de esto, creo que hay unas cuantas prendas que no hemos podido aprovechar al máximo y pues el niño ha crecido y me sabe muy mal retirarlas, pero bueno, esto es lo que hay. En el tema de perchas tengo 1001 percha. Sí que es verdad que, por ejemplo, así como en el resto de los armarios de mi casa, las perchas son del mismo estilo, el mismo tamaño para reducir el ruido visual. Y en la habitación de Ismael, de momento estoy reutilizando, reciclando las perchas que vienen cuando pues vas comprando la ropa y viene con las perchas. De momento estoy gastando así porque va creciendo el tamaño de las perchas, pues va aumentando según va creciendo y yo creo que de momento no es tan necesario comprar todas las perchas del mismo tamaño y mismo color. Por lo menos para mí me parece un gasto demasiado excesivo. Próximamente me espera limpieza profunda en el dormitorio con la transformación radical gracias al Temu. Sigo esperando el pedido más grande. Hoy por hoy simplemente voy a ordenar. Como veis, la cama está medio a hacer. Están también por encima los pijamas, los batines, todo esto pues lo que suelo hacer todos los días. Por la mañana simplemente dejo ventilar un poquito la cama, abro las ventanas. Y bueno, una vez nos cambiamos para ir a trabajar, los pijamas se quedan ahí, tal cual. Así que todos los días es el mismo procedimiento, retirar los pijamas, arreglar mejor la cama, retirar el polvo, aspirar y fregar. Esto es lo que hago todos los días. Hoy sí que es verdad, quiero adelantar un poquito el tema de limpieza profunda. Voy a comenzar a ordenar poco a poco los cajones del armario. Comenzaré por mi cajón donde guardo yo la ropa deportiva. De normal los cajones de armario y la cómoda están bien organizados porque cada vez que plancho doblo bien la ropa según el sistema maricondo en sobrecitos y la verdad es que así se mantiene bastante limpio. Sin embargo, último mes más o menos, por lo menos yo, en el tema de mis cajones he descuidado bastante la ropa. Hace bastante frío, a la hora de entrenar no sudo mucho, así que aprovecho los mismos leggings. En vez de una vez, pues 2 veces me los pongo y en vez de doblarlos y volver a poner en sitio, yo últimamente los dejaba ahí tirados en el cajón. Se iba acumulando, llegó el momento en el que el cajón ya no cerraba. Hoy quiero poner el fin a todo este desastre. Sí que es verdad, ahora mismo que estoy en pleno proceso de adelgazar, cierta ropa ya se me está quedando grande. No quiero comprar nuevas prendas por varias razones. Primero porque va a empezar a llegar el frío y harán falta prendas pues más cortitas. Y segunda razón, aún me queda muchísimo por adelgazar, así que vamos a intentar ahorrar en el tema de ropa deportiva. En realidad no tengo mucha ropa deportiva. Tengo la ropa deportiva de invierno y la ropa deportiva de verano. Suelo entrenar 4 veces por semana y pues tengo 4 conjuntos
para todos estos días con el fin de no repetir el conjunto. Aún así, desde cuando hay conjuntos que me súper encanta y lo repito 2 veces por semana, pero bueno, más o menos esta es la idea. Ya tengo la habitación del dormitorio hecha, ya hice la tarea extra que quería. También, por cierto, ordené la ropa en el armario según los colores, de más oscuro hacia más clarito, ya sabéis, sobre tema maricondo. Siguiente zona a limpiar es el cuarto de baño. De normal, cuando hago limpieza profunda en cuarto de baño, que son los jueves, una vez por semana, limpio en profundidad y reorganizo uno de los cajones que tengo aquí. Sin embargo, este mes, como me he centrado mucho en limpiezas demasiado profundas, pues estos cajones pues no los he organizado en un mes o un poco más. Así que hoy una tarea extra en el cuarto de baño es limpiar y reorganizar un poquito el cajón, el primer cajón. Este cajón es donde guardamos todo el tema de, digamos, peluquería. Están los cepillos, están varias planchas, que tengo 2, el aspirador, las gomitas de pelo, las pinzas de pelo. A la derecha están todos los líquidos para poder cuidar el cabello, sobre todo el tema de las gominas para Ismael, el tema de líquido para las puntas del pelo, para el mío. Bueno, el tema de organizar este cajón me ha tomado cuestión de pocos minutos. Sí que es verdad, el resto de los cajones, sobre todo los de arriba, me van a tomar muchísimo más tiempo, porque están uno que está con todos mis cosméticos, el otro está con los cosméticos de mi marido, y allí hay muchísimos potingues que hay que sacarlos, hay que limpiarlos uno por uno, hay que ponerles el orden, y bueno, esto lo dejaré un poco más para adelante. Bien, pues en el cuarto de baño el mismo procedimiento de todos los días: limpiar el lavamanos, limpiar el espejo, limpiar y desinfectar sanitario, sin contar la organización de los cajones. La limpieza de cuarto de baño me toma unos 5 o 6 minutos como mucho. La tarea extra en la cocina va a ser el congelador. Ya os he comentado, esto no me va a tomar mucho tiempo. Actualmente el congelador está bastante vacío. Últimas semanas me he dedicado de aprovechar todos estos alimentos congelados que los mantenía a lo largo del mes de enero, mes febrero. Y bueno, está quedando bastante vacío, así que dije, mira, es el momento perfecto de vaciarlo, porque semana que viene voy a hacer una compra bastante grande. Quiero hacer unos cuantos preparados de comida para el mes de Pascua, así que nada, creo que es el momento perfecto para poder limpiar los cajones, vaciar, tirar las cosas que quizás ya no sirven. Quizás no sirven, comento. Al principio de invierno he congelado los arándanos y frambuesas. Sí que es verdad, son unos productos que se mantienen bastante tiempo en congelador, pero 3 meses ya es demasiado, así que quiero retirarlos, comprar unos nuevos y volverlos a congelar. Cuestión está en que el tema de los arándanos o frambuesas los suelo congelar, aunque me gusta más el fresco, los suelo congelar para hacer las recetas fit. Próximamente tengo previsto hacer un vídeo de más recetas para mi dieta. Esta vez vamos a hablar de postres, porque sí que es verdad, hay unos cuantos días al mes, sobre todo para mí, que hoy apetece bastante dulce, y en vez de tender a picar aquellas cositas que ya vienen compradas, tienen demasiadas calorías, grasas innecesarias, pues tiendo a preparar mis postres propios, postres fit, que aunque tengan un poco más de calorías de lo que entra en la dieta, son bastante saludables. Así que por ello suelo congelar arándanos y frambuesa. Sirve muy bien para hacer la tarta, por ejemplo, de tortitas de arroz. En fin, ya os comentaré próximamente. El tema de los cajones ya está prácticamente hecho. Me queda el último cajón por vaciar. Por cierto, los postres que he comprado en Sevilla, uno de ellos, el más grande, la tarta de carrot cake, la tuve que tirar, chicas, enterita. Pues la he comprado, no la he probado, la he partido a trozos y la he congelado.
Y hace 2 semanas dije, oye, voy a descongelar un trocito, lo voy a probar. Esto lo hago los fines de semana solamente. Y pues probé y resultó que tenía mucho clavo dentro en la receta. Detesto el clavo, no me gusta el clavo para nada en ninguna especie. No me gusta cuando velas aromáticas llevan clavo. Es como que el único olor que es que no lo puedo soportar. Tuve que tirar toda la tarta entera. Quería darla a mi hermana o a mi madre, pero es que una vez descongelada como que se quedaba bastante pastosa, así que dije, mira, me sabe mal, pero voy a retirarla. Bien, pues en la cocina ya está todo limpio. Vamos a pasar a la entrada. Aquí también el mismo procedimiento de todos los días. Hay cositas que retirar. Tengo ahí 2 cubos de, digamos, basura de reciclaje. Están las de plástico y las de cartón. Suelo vaciarlos día sí, día no. Hoy tocaba vaciar la zona del plástico. Me estoy dando cuenta que gastamos mucho plástico. El tema de la comida que viene demasiado plastificada, el tema de las botellas de agua, pues todo esto también son unas tareas que requieren un poco de tiempo. En el tema de arenero de los gatos, que lo tengo ahí, me habéis comentado que estaría bien ponerles la tapa, pero primero, este arenero que tengo es demasiado grande y no cabe con la tapa. Compré un arenero más pequeñito, que es el que está en la terraza, y resulta que el borde de abajo, a pesar de tener tapa, es muy bajito, y a la hora de salir los gatos sacan mucho más tierra que teniendo este arenero allí. El único problema es que al no tener la tapa tengo que vaciarlo 2 veces al día con el fin de poder mantener todo limpio y que no haya malos olores. Bien, tengo un arenero automático con la tapa de autolimpieza perfecto para el tamaño para meterlo ahí en esta zona. Lo añadí al carrito y cuando tiré ya realizar el pedido se había agotado. Así que nada, pendiente a cuando vuelvan a sacarlo porque me parece perfecto, estupendo el tema de autolimpieza en el arenero de los gatos. Y bueno, nada, estoy pendiente a ver cuando vuelven a sacar a la venta este arenero. En el tema de la entrada, la tarea extra, que también pertenece a la terraza, es limpiar estas ventanas. Cuando hicimos la limpieza profunda en la terraza, esta es la única tarea que me quedó por hacer por la falta de tiempo, así que ya que tengo tiempo hoy voy a aprovechar y limpiar estas ventanas. Aún se ha quedado en el ventanal, en la puerta, el dibujo desde la Navidad. Es el último dibujo que me queda por borrar. No sé si acordáis cuando intenté borrar primeros dibujos en las ventanas del dormitorio, me costó una barbaridad. Al final le he pillado el truquillo y simplemente necesito sacar un quita esmalte y con un quita esmalte se retira a la perfección. Pero claro, todo esto ya lo aprendí cuando ya me quedaba 3 ventanas por limpiar. En la zona de la entrada ya está prácticamente todo, a falta de aspirar el suelo. Aquí antes de pasar la mopa eléctrica voy a pasar una aspiradora normal porque el tema de tierra de los gatos, ya habéis visto, pues se expande por toda esta zona. En fin, tengo un problemón con los areneros de los gatos, con todo el sistema de los gatos, que pienso solucionarla antes de que llegue la primavera. Lo necesito. Ok, chicas, la casa ya está limpia, la zona de la entrada, la cocina limpia y despejada. Se me ha olvidado doblar los paños de limpieza que lavé ayer y poner los cojines en la terraza. Ahora lo voy a poner. Los cristales estos que no hemos limpiado ayer también ya están limpios. La ropa está planchada. El salón está limpio y ordenado. Lo único que me falta es poner la mopa eléctrica en el autolimpieza. Cada vez que hago la limpieza de casa tengo que limpiar el filtro de aquí, vaciar el agua y ahora simplemente lo pongo en el programa de autolimpieza Mix, cariño. No molestes, por favor. Perdonad. Ok, lo pongo en... Start charging, please click trigger to start self-cleaning. Aquí. Start self-cleaning.
Y bueno, chicas, las tareas de día de hoy están acabadas. Tenemos la casa limpia, recogida. Hemos podido adelantar unas cuantas tareas extra de la limpieza profunda de la semana que viene. El resto del tiempo que me queda para ir a recoger Ismael voy a dedicarlo a editar este vídeo. Ya sabéis, publicar varias veces por semana requiere un tiempo extra. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya motivado. Espero que es así. Muchísimas gracias por vuestra compañía a día de hoy. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo a través de los likes, comentarios y sobre todo hypes. Yo, como siempre, no me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Just for me.